de nuestros invitados. Gracias por atender la invitación de nuestro presidente ejecutivo, el economista Mauro Gutiérrez, para que pueda compartir con ustedes, integrantes de los consejos de usuarios, la visión del regulador para los próximos 5 años, ¿no? Es importante también la intención de esta reunión, no solamente que ustedes puedan conocer de propio presidente ejecutivo de la SUNAS esta perspectiva de trabajo, sino también esta reunión lo que pretende es intercambiar, que ustedes puedan plantear algunas sugerencias, inquietudes o preguntas que permitan también hacer de esta reunión un aporte en ambas direcciones, ¿no? Es importante para el regulador, para SUNAS, escuchar de manera frecuente a los usuarios, a las usuarias, a sus representantes y sobre todo a un consejo consultivo que representan ustedes como integrantes de los consejos de usuarios, de los 5 consejos de usuarios que tiene la SUNAS a nivel nacional, ¿no? Les sugiero a cada uno de ustedes que por favor puedan colocar su nombre, aquellos que aún no lo tienen bien puesto en cada uno de sus compartimentos, de las casillas, de las cámaras que tienen. Nuestro equipo técnico los puede ayudar a poder nombrar o poner el nombre correcto, ¿no? Para que en la grabación que se está realizando quede consignado su presencia, ¿no? Hemos invitado también, forma parte del equipo institucional, nuestros representantes y puntos focales de la coordinación con los consejos usuarios de las oficinas desconcentradas de la SUNAS a nivel nacional, porque también es importante que el trabajo que se viene realizando en cada una de las regiones pueda llevar la voz institucional y estos mensajes queden también por desarrollarse, implementarse en terreno, en el campo, como decimos nosotros, para que pueda ser beneficioso para las familias que finalmente reciben el servicio de agua y saneamiento, ¿no? Sin más preámbulos, no sé si el equipo técnico ya está listo para poder iniciar. Por favor, invito a nuestro presidente ejecutivo, el economista Mauro Gutiérrez, a que nos comparta esta agenda regulatoria para los próximos 5 años. Adelante, Mauro. Muy buenas tardes. Disculpen, hay un acoplamiento. ¿Aló? No. Ahora sí, perfecto. Bueno, en primer lugar... no, se mantiene, perdón, Mauro, se mantiene el eco. Creo que hay una de las laptops, hay que bajarle el volumen a una de las ya que está acompaña. corregido, ya está. Perfecto, entonces adelante. ¿Se me escucha? Ok. No, tenemos un problema. Aló, ¿escuchan bien? Disculpe. Sí. No, a ti sí, Nadia, pero a Mauro no. A ver, Mauro, por favor, tu micro. Sí, lo que pasa, tengo ahí una latencia, las computadoras están juntas, entonces debe ser por eso. Pero se me va a escuchar seguro a través del audio de Nadia. Ah, ok. Bueno. Ahora sí les escucha bien. Adelante, Mauro. En primer lugar, muy buenas tardes a los distintos consejos de usuarios que nos acompañan esta tarde. Realmente me gustaría que todos estuviéramos juntos en la sala para poder ver a cada uno de ustedes y agradecer el papel que vienen desempeñando desde los distintos consejos de usuario de Lima, del Consejo de Usuario del Norte, Consejo de Usuario del Sur, Oriente, Centro. Tenemos una
la representación de los usuarios a través de ustedes, ¿no? Usuarios de los servicios de saneamiento, son claves en este proceso de que el regulador identifique y ayude a una mejor prestación de los servicios de saneamiento y a su vez, sobre la base de eso, desarrolle su actuación regulatoria con el fin de poder ayudar a cerrar la brecha de servicio, brindando servicios de mejor calidad, pero también ayudando a que la calidad, la seguridad de los servicios de saneamiento mejoren en el tiempo, ¿no? Y hagamos que el tema del agua potable realmente se posicione como un tema estratégico a nivel nacional. Quiero presentarles esta tarde una breve presentación sobre algunos elementos que en este periodo vamos a enfatizar, ¿no? Entonces, por favor, me permiten, voy a proceder a realizar la presentación. Siguiente. Ok, si nosotros miramos a la SUNAS en términos del papel de regulador, ¿no? La regulación tiene como propósito, en este caso, contribuir al desarrollo de las personas. Y de alguna forma quisiera plantear como aspiraciones, que posiblemente no lo podamos conseguir en los próximos 5 años, pero que sí debe establecerse en la mente de todos nosotros con el fin de tener servicios de servicio de saneamiento, como los que cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo aspira a tener, ¿no? En primer lugar, uno debería aspirar a tener un acceso universal y prácticamente tomar el agua directamente de la llave del caño. Es decir, sin temor de estar pensando si el agua puede ser riesgosa o no. Y estoy hablando de tener esa posibilidad a nivel nacional, en el ámbito urbano, en el ámbito rural. En segundo lugar, es que todos podamos tener acceso a los servicios en general, a los servicios higiénicos de manera universal. Esto en las ciudades pareciera que es algo que se ha avanzado, pero si nosotros comenzamos a ir alejándonos a la zona, zona periurbana, ¿no? Los servicios no son prestados o no tenemos servicios higiénicos y obviamente esto afecta el bienestar de las personas. Pero también necesitamos generar los recursos suficientes, ¿no? Que permitan su sostenibilidad y el asegurarnos a través del tiempo. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ahora, nosotros, desde el punto de vista del regulador, vamos a tratar de darle énfasis al proceso de supervisión y de regulación, pero tratando de visibilizar, ¿no? y poniendo de alguna manera rostro al papel regulatorio de a quién es la población a la que queremos llegar, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo que tenemos que tratar de diseñar nuestras políticas con el propósito de, en primer término, darle seguridad a los niños y niñas, por lo menos en este rango de edad, 5 a 12 años. Y en realidad, hasta antes de esta edad. Ustedes saben que la desnutrición crónica infantil, uno de los elementos que afecta el desarrollo cognitivo de los niños, es la desnutrición. Y uno de los elementos causantes de la desnutrición está vinculado a no tener agua potable. Entonces, en ese sentido, el papel de la regulación no debe perder de vista que no solo es proveer servicios de saneamiento, sino que brindar servicios de saneamiento va a ir vinculado con mejoras en la calidad de vida de los niños, ¿no? Por eso un énfasis en los niños y en los colegios. Y pongo énfasis en las niñas en este caso, porque cuando faltan servicios de saneamiento, ¿no? Generalmente las que son más afectadas son las niñas. Si falta agua en una localidad, ¿a quién se le va a mandar generalmente que se encargue de que consiga el agua? A las niñas. ¿Quién se va a encargar de las labores del hogar? Las niñas. O incluso cuando tienen que ir al baño, una cosa es cómo va un niño y otra cosa es cómo va una niña. No son papeles diferentes y por lo general las niñas están en una situación más vulnerable. Segundo elemento donde tenemos que focalizarnos es en la población en las zonas urbanas, las pequeñas ciudades y en los poblados rurales cercanos a las ciudades. Y en general también a las rurales dispersas, pero el esfuerzo regulatorio debe de identificar y también estar viendo cómo el regulador desde su posición puede ayudar a reducir la brecha tratando de enfatizar su papel y también a través de los subsidios cruzados, por ejemplo, en el desarrollo que permita mejorar el acceso de los servicios a estas poblaciones. Y en tercer lugar, mejorar el acceso y la calidad del agua, ¿no? Como por ejemplo buscar las inversiones que correspondan, ¿no? Para la mejora de la presión, cloración y en general el desarrollo de los servicios sanitarios. Siguiente. Una cosa interesante a notar, esto es un elemento que a veces
hablamos de los grandes números, pero no lo reflexionamos, y esto también ha guiado en gran medida la actuación de la política pública en los últimos años, ¿no? Si nosotros miramos la brecha de agua, ¿no? Actualmente podemos decir que aproximadamente, a ver, déjenme un segundo, creo que voy a tratar de utilizar el puntero. Tengo latencia. Ok. Actualmente, ¿no? Nosotros hablamos que tenemos una brecha de población sin acceso a la red pública de agua aproximadamente de 3.1 millones de personas. Si nosotros miramos esto en términos de porcentajes, ¿no? Típicamente señalamos que en el ámbito urbano, ¿no? El déficit es del nivel de aproximadamente 6%, pero miramos que en el ámbito rural este déficit es del 24%. Sin embargo, si nosotros miramos e identificamos cuánto significa estos 6%, ¿no? Es 1.5 millones de personas, mientras que este 24% del ámbito rural es 1.6. Si comparamos estos dos niveles, prácticamente estamos hablando que la cantidad de población, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, prácticamente es de igual magnitud. Entonces, no es menor el dejar de ver el sector urbano, ¿no? Como un conjunto de personas que también tienen problemas potenciales. Sin embargo, a veces la periferia, la zona periurbana, suele disgregarse en el valor promedio de la zona urbana, ¿no? Y no se los visibiliza. Sin embargo, en población es tan importante como la población que actualmente no tiene acceso al servicio en la zona rural, ¿no? Entonces, un primer elemento es, cierto, hay una necesidad de la política pública de enfatizar el desarrollo en la zona rural. Sin embargo, también la cantidad de personas que están en la zona periurbana no puede dejar de ser vista. Siguiente. En el sector, en temas de alcantarillado, pasa una situación similar. Es cierto, en el caso del porcentaje en la zona rural es mucho mayor. Estamos hablando de un porcentaje de 5.2 millones de personas respecto a 3.4 millones de personas en el ámbito urbano. Sin embargo, también es relevante no dejar de vista, como ya se ha señalado antes, el ámbito periurbano es un sector que por su magnitud también es relevante de ser identificado. Siguiente. Entonces, un primer mensaje, ¿no? Si nosotros tenemos esta visión tradicional, en los últimos años se han dedicado inversiones notables al tratar de reducir la brecha en el ámbito rural. En el ámbito urbano también se han conseguido avances. Sin embargo, este porcentaje menor, que aparentemente de 6%, es menor al 24% que aparece en el ámbito rural, este 6% también tiene una cantidad de población muy alta si se compara, digamos, con lo que tenemos como déficit en el sector rural. Siguiente. Dicho eso, tenemos que analizar cuál es el papel del regulador. Esta es la visión estándar de cómo se ve el regulador. El regulador aparece como un árbitro entre el Estado, los prestadores y los usuarios, ¿no? Esto es lo que tradicionalmente vamos a escuchar a todos los reguladores, en el que el papel de regulador está tratando de identificar a ponerse en el centro de la interacción de intereses que pueden existir entre estos tres actores claves. Sin embargo, ¿no? Este modelo muchas veces asocia al usuario como consumidor. Pero en el caso del tema del agua, ¿no? El siguiente, por favor. Tenemos que entender que nuestro modelo en el caso de saneamiento es un poquito diferente. Es cierto, nosotros tenemos un agente importante, el Estado, los prestadores, y tenemos los usuarios o el usuario presente. No obstante, en la prestación de los servicios de saneamiento, tenemos dos actores que a veces pasan desapercibidos, pero que son críticos, son notables. Primero, los usuarios no conectados, ¿no? Sabemos que tenemos usuarios que potencialmente están en las áreas de responsabilidad de las EPS. No obstante, estos no son atendidos por las mismas, ¿no? Y tienen que ver la forma de cómo autoabastecerse del servicio. Entonces tenemos un actor que no aparece en este triángulo tradicional, pero que es importante su identificación. No tanto es así que estos usuarios, por lo general, a veces son identificados en los proyectos de inversión que entrarán en los próximos años, pero que no aparecen como usuarios actuales. Y el segundo actor importante son los usuarios futuros, nuestros hijos, que en el futuro tienen que tener la seguridad de que vayan a tener el recurso para
poder satisfacer sus necesidades, que tampoco aparecen en el triángulo tradicional. En ese sentido, el modelo regulatorio debe incluir también estos dos actores que típicamente no aparecen en este diseño, ¿no? Y un poco la idea en este periodo es visibilizar las políticas, las acciones, ¿no? Con el fin de señalar qué acciones van para cada actor, ¿no? Siguiente. El modelo regulatorio, como ya les había señalado, ¿no? Trata de identificar de mejor forma a estos usuarios, ¿no? Los usuarios actuales, ¿no? Del servicio, ¿no? Pero que también es importante señalar que no todos los usuarios actuales tienen un mismo estándar de calidad, ¿no? Y eso hay que evidenciarlo. Una cosa es ser un usuario en una zona consolidada, otra cosa es ser un usuario que tiene conexión de agua, pero que tiene una continuidad limitada. Los potenciales ya lo hemos mencionado, son usuarios que están en localizaciones donde la red no llega o tienen, los proyectos no han sido desarrollados, pero que igual, como cualquier ser humano, necesita cubrir sus necesidades. Y en el futuro es identificar esas necesidades y generar las inversiones necesarias que permitan asegurar la prestación del servicio para nuestros hijos, los que todavía no están presentes. Sí. Entonces, la idea, ¿no? De tratar de analizar es mantener las prioridades que existen, pero focalizando, ¿no? Señalando qué intervenciones, ¿no? Qué intervenciones son las que se tienen que desarrollar en cada una de ellas. Y eso es importante para poder conseguir la civilización de estas poblaciones, ¿no? En el ámbito urbano, tenemos, ya había mencionado, identificar cuáles son las zonas que vienen siendo atendidas adecuadamente y cuáles son las zonas que tienen problemas de abastecimiento. Creo que es importante desagregar esta población y visibilizar cuál es la situación real de la prestación de los servicios, ¿no? En muchos casos, ¿no? El promedio esconde grandes diferencias, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es que nuestras intervenciones coloquen claramente hacia quién se están dirigiendo las mismas, ¿no? Por eso es importante segmentar en términos de la identificación de zonas que tienen que tener atención prioritaria. Y en las zonas, y estas zonas, en primer lugar, que sí tienen servicios, que pueden tener servicios de calidad diferentes, tienen una intervención, pero también tenemos que identificar las zonas en las cuales, ¿no? Las zonas periurbanas, por ejemplo, ¿no? Que no tienen servicio, ¿no? Y tenemos que ser, si están incorporados en un estudio tarifario, tenemos que prestar una atención especial de cuánto tiempo va a demorar para que estos proyectos se desarrollen, ¿no? Y eso también es un elemento importante que el regulador tiene que señalar. Si se coloca un proyecto dentro de un estudio tarifario y está programado dentro del plan de inversiones, la pregunta es siempre verificar cómo están avanzando de acuerdo a esta programación. Porque el estudio tarifario, de alguna forma, está señalando las necesidades de inversión y cómo éstas se van a programar en el tiempo. Asimismo, en el sector rural, dadas nuestras nuevas competencias, tenemos que identificar, ¿no? Tratar de analizar, hacer el seguimiento de la calidad y la prestación de los servicios, pero también evidenciar si es que se están avanzando de acuerdo a los estándares o las proyecciones de inversión que se tienen que desarrollar. Siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, ¿no? Ya un poco había adelantado, el regulador va a tratar de dar primero una identificación, ¿no? Una mirada tratando de ver las distintas necesidades en función de las calidades de los servicios que vienen recibiendo los usuarios. En el ámbito urbano, ya un poco había mencionado, ¿no? Tenemos usuarios que pertenecen a zonas adecuadamente servidas, ¿no? Ahí, por ejemplo, el papel crítico es, lo discutíamos con el equipo, es que por lo menos la calidad del servicio, la forma en la que se factura sea la adecuada, que no existan sorpresas, ¿no? En términos de si, por ejemplo, hay unos reclamos, estos sean atendidos a tiempo. Pero tenemos otras zonas donde la prestación del servicio pues tiene discontinuidades importantes por la limitación de la oferta del agua. Pero existe un compromiso en términos de que este se abastezca en una temporalidad, en un horario. Mínimamente, si estamos frente a usuarios que tienen un servicio intermitente, que los horarios restringidos por lo menos se respeten, ¿no? Eso es un elemento importante que desde el regulador vamos a tratar de verificar que efectivamente estos horarios se cumplen. Y en las zonas sin cobertura, como ya había señalado, en muchos casos estas zonas ya se encuentran, al estar dentro de las zonas de responsabilidad, tienen programaciones de inversiones que deben ser cumplidas en el tiempo, ¿no?
Y eso también es un elemento importante. En el caso de las zonas que están fuera de las áreas de la atención, ¿no? La pregunta es también saber en qué momento estas van a ser consideradas dentro de los proyectos de inversión y sincerar, digamos, los tiempos en los que potencialmente podrían desarrollarse las inversiones. En el ámbito rural pasa una situación similar, pero ahí entendiéndose, tratando de ver cuánto realmente son sostenibles estos servicios y la calidad del servicio que se brinda, por lo menos mínimamente en las pequeñas ciudades, identificar los niveles de exploración que se vienen alcanzando. Siguiente parte. Siguiente. Ahora, distintos instrumentos, ¿no? Vamos a desarrollar con el propósito de también dar una participación importante de la población, ¿no? Por eso, un elemento crítico que vamos a desarrollar en este periodo es la consulta pública temprana, que busca que la sociedad tenga una participación mucho más activa, ¿no? Y que permita, ¿no? Identificar, por ejemplo, cuáles son sus necesidades reales, ¿no? Y que puedan tener una participación en el desarrollo de las normas, los estudios tarifarios, entre otros. En el caso también, estamos implementando la agenda temprana, que es una recomendación que desarrolló la OCDE sobre la base del estudio sobre las características del regulador y que plantea, ¿no? Que el regulador tiene que ser explícita cómo va a ser su agenda de las normas que va a desarrollar. Y eso es importante, no solo el usuario doméstico, sino que el usuario industrial, comercial, tiene que estar enterado de la acción que va a desarrollar el regulador, y no solo en el momento cuando está desarrollando una norma, sino la planificación de lo que va a desarrollar a futuro. Por eso es importante este tema de la agenda temprana, ¿no? Y disponer de mecanismos de análisis de impacto regulatorio con el propósito de evaluar las actuaciones regulatorias antes de la implementación de una norma o incluso de estudios tarifarios, pero también tener mecanismos que permitan evaluar ex post el cumplimiento de lo que se había planificado en el desarrollo normativo. ¿Qué significa eso? El regulador va a evaluar ex ante y ex post, ¿no? La efectividad de las medidas que desarrolla y lo va a hacer público, ¿no? En la medida que haya normas o acciones que no cumplan su propósito, estas tendrán que corregirse, ¿no? Ver la forma de cómo mejorar para conseguir el objetivo para las que fueron diseñadas. Siguiente. Es importante también el pensar en la planificación futura, ¿no? La planificación y el tener un enfoque multidimensional del papel que tiene el agua. A veces cuando nosotros pensamos en agua, inmediatamente decimos, sí, pues el agua para lavarnos. Pero si reflexionamos sobre el papel del agua, el agua tiene una importancia multidimensional. Nosotros acabamos o estamos saliendo, todavía no terminamos de salir de la gran pandemia del COVID. ¿Cuál fue la principal medida que se nos recomendó? Lavarnos las manos. Y como la medida de defensa primaria para poder, digamos, enfrentarnos al COVID. Ustedes lo van a encontrar. Por tanto, y además, la SUNAS hace poco ha desarrollado un estudio donde encontró que las zonas donde existía problemas de acceso al servicio del agua aumentaban notoriamente su probabilidad de contagiarse de COVID. Entonces, el acceso al agua, ¿no? Es un tema, es un derecho humano, ¿no? Tenemos que asegurar su sostenibilidad, pero que no solo está vinculado a un tema de comodidad, está enfocado a un tema de vida. Ya se sabía la vinculación de la importancia del agua en la desnutrición, pero como estoy señalando, su vinculación con una enfermedad tan crítica como fue el COVID, el agua jugó un papel relevante, ¿no? Entonces, tenemos que entender esta importancia multidimensional que significa tener el acceso, ¿no? Tenemos que evidenciar, valorar la importancia del impacto del agua y el servicio potable, ¿no? En la salud, en la educación. Ustedes deben de saber, un niño que no tiene acceso al agua también tiene rendimientos menores en educación, ya sea porque aumenta la probabilidad que tenga desnutrición, pero también al hecho de que tiene que destinar tiempo para conseguir agua para el hogar, lo que significa que dedica menos tiempo para estudiar. Entonces, es nuestro papel de regulador y del Consejo de Usuarios señalar que el agua tiene una relevancia multidimensional significativa. También venimos trabajando, ¿no? El desarrollo, ya esto es un tema que las últimas gestiones han desarrollado, y es el considerar los aportes de los mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos hídricos, que a la fecha tenemos en 43 de las 50 EPS incorporados este concepto,
y que se prevé que en los próximos 3 años la totalidad de las empresas puedan contar con este fondo. Y esto es importante en la lógica de visibilizar al usuario futuro. Este usuario futuro necesita tener fuentes que sean sostenibles y los mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos apuntan en esa dirección. Siguiente. El seguimiento de inversiones es un tema importante para la mejora de la prestación de los servicios. Como sabrán ustedes, la tarifa ayuda a la sostenibilidad operativa de las empresas, pero también financia el desarrollo de estas inversiones. Lamentablemente no financia la totalidad de las mismas, ¿no? Existe un componente importante de obra pública, ¿no? Que financia las mismas, pero esta planificación de inversión se incorpora dentro del PMO. Por tanto, es responsabilidad del regulador evidenciar cómo van estas obras. No podemos nosotros entrar a supervisar el desempeño per se de la obra, la calidad que corresponde a la responsabilidad de quien encargue la misma. Pero nuestro papel sí está en señalar si existen retrasos respecto a lo planificado en los planes maestros optimizados. Y esa es un poco la tarea que el regulador va a desarrollar en los próximo tiempo. Ya hemos comenzado a desarrollar pilotos que nos permiten dar un seguimiento a las inversiones, ¿no? La velocidad de retraso de las mismas. Y es importante dar la señal, ¿no? Dar la señal tanto a la sociedad como en general a los prestadores, ¿no? Los efectos que pueden tener los retrasos de las inversiones. Pero también vamos a impulsar de que el plan maestro optimizado sea un elemento que ayude, que sea una especie de columna vertebral de mediano y de largo plazo, que ayude la articulación de los otros documentos que sirven para la programación de las inversiones, como el programa multianual de inversiones, ¿no? Los planes regionales de saneamiento, los planes de desarrollo regional concertados, los regionales y los locales, así también como el Plan Nacional de Inversión para la Competitividad, ¿no? De infraestructura para la competitividad, que muestran cuáles son las inversiones críticas que se tienen que desarrollar en el largo plazo. Entonces, el regulador va a tener una intervención, una voz más continua en tratar de mostrar qué tan atrasados o avanzados estamos en esta planificación. Siguiente, por favor. En ese sentido, el reenfoque que vamos a tratar de desarrollar, manteniendo muchas de las funciones que a la fecha desarrollamos, como el desarrollo de los estudios de área de la prestación, las supervisiones de buen gobierno corporativo, los merece hídricos, el enfoque intercultural y de género que viene desarrollando, va a tratar de dar énfasis, como hemos mencionado, a fortalecer la fiscalización, pero orientar para que se cumplan los niveles de la cloración y la presión y la continuidad en nuestras redes, dar más confianza sobre la calidad de nuestros servicios. Esto se ha avanzado muchísimo en el desarrollo de las empresas prestadoras en el ámbito urbano, pero nos falta un papel en estos nuevos ámbitos que nos desarrollaron, que encargaron al regulador en los últimos años, ¿no? Por eso el tema de poder utilizar a través de tecnología, ¿no? Y estamos desarrollando tecnología interesante para medir a distancia, por ejemplo, los niveles de cloración y la presión, ¿no? Cómo masificar esta tecnología para poder saber en tiempo real cuáles son los niveles reales de la continuidad y la cloración. En el tema de las inversiones, a seguir educando en el tema de la aplicación de la cuota familiar, ¿no? Buscar y monitorear el avance, el cierre de la brecha, el diseño de las inversiones y el seguimiento de las inversiones son elementos importantes que van a dar señal y también, como he mencionado, como un elemento de alerta para tratar de ver cómo estamos avanzando de acuerdo a lo planificado. Pero también es importante desde la óptica del posicionamiento del tema de los servicios de saneamiento en el usuario, tratar de que el usuario valore el servicio. Muchas veces los usuarios dan por sentado que el servicio está presente ahí, ¿no? O no son conscientes de la calidad o el esfuerzo que conlleva la entrega del servicio, ¿no? Entonces es relevante la valoración del servicio, tener una atención efectiva de los reclamos a nivel de las EPS, a nivel de las pequeñas ciudades, de las organizaciones comunales, pero también mejorar nuestros esquemas de focalización de subsidios, ¿no? La idea es, como hemos señalado, todo peruano tiene derecho a acceder a servicios de calidad y este tema, el focalizar adecuadamente los subsidios, es un elemento importante, ¿no? Es identificar quién debe ser subsidiado y quién debe tener capacidad subsidiaria. Siguiente, por favor.
En los últimos 100 días, bueno, en realidad hace muy poco he sido designado presidente ejecutivo de las UNAS, en realidad son 102 días que tengo en el cargo, ¿no? Hemos desarrollado algunas acciones, ¿no? Y hemos mantenido le hemos dado unos énfasis a varias acciones que ya estaban en camino. El primero, el tema del papel de acercarnos al usuario. Ya la unicanalidad, ¿no? Y la mayor presencia es un tema que ya hemos venido desarrollando, pero vamos a enfatizar la acción del Participa Vecino en los lugares donde se evidencien mayores riesgos o problemas de la prestación del servicio. Es decir, por ejemplo, la identificación de zonas en las cuales los niveles de continuidad son menores y por tanto seguramente los reclamos también son mayores en estos espacios, ¿no? Estamos fortaleciendo los canales de comunicación, evaluando cuáles son los canales más eficientes para poder llegar y escuchar a los usuarios, pero también a través del mecanismo de Participa Vecino, llegar, escuchar a los usuarios, ¿no? De sus necesidades y sus valoraciones respecto al servicio de saneamiento. En el caso de fiscalización, ya les había mencionado, y seguramente ya han escuchado cómo pasó SUNAS de ser regulador de 50 EPS a luego haber a más de 250 pequeñas ciudades y más de 26.000 organizaciones comunales. Llegar a cumplir ese papel requiere que utilicemos formas nuevas de desarrollar la fiscalización. Esto va a ser posible a través del desarrollo de supervisión remota mediante sistemas telemétricos. Ya tenemos 2 pilotos importantes que estamos desarrollando, uno vinculado a tener sistemas de data loggers, y este piloto se está desarrollando en San Martín, que ya nos está entregando información en tiempo real respecto a los niveles de continuidad y presión en la ciudad de Tarapoto. La idea es que este piloto luego sea escalado a nivel nacional para poder saber realmente cuáles son los niveles de continuidad en las prestaciones de las ciudades principales, ¿no? En el caso de las pequeñas ciudades, estamos colocando sistemas de medición de cloración con el propósito de saber realmente el nivel de cloración y de algunas otras variables que son importantes para poder asegurar la calidad del servicio en pequeñas ciudades. Ya tenemos un sistema que está recogiendo información de 10 pequeñas ciudades y que dentro de muy poco vamos a aumentar a 26 más, vamos a tener 36 puntos más, pero la idea es que en el próximo año tengamos la cobertura de más de 250 pequeñas ciudades con este sistema. Y en regulación, ya les había mencionado un poco la idea de hacer un seguimiento de las inversiones. Estamos próximos a sacar un informe, un primer informe que evalúe el nivel de avance de las inversiones a nivel de las empresas prestadoras, ¿no? Y señalar cuánto se ha avanzado y cuánto retraso también existe y qué tan ordenados vienen llevándose a cabo el proceso de inversión. Vamos a señalar también un calendario de estudios tarifarios. Esto es importante, ¿no? Mirar hacia el mediano plazo cuáles son los estudios que vienen, ¿no? Un poco para que también los usuarios estén atentos, ¿no? De las necesidades y evidencien las necesidades del servicio. Y vamos a sacar próximamente una calculadora de tarifas que va a permitir a cualquier usuario a nivel nacional poder estimar cuánto es el valor de lo que debería de pagar dado su nivel de consumo, pero también que evidencie los riesgos de no tener cuidado con en algunos casos el mantenimiento de sus servicios internos. ¿Cuánto puede significar a un usuario si es que potencialmente un pozo, ¿no? Un pozo elevado no está con el cuidado debido, ¿no? Y genera alguna pérdida? Lo cierto es que podemos tener efectos importantes en la facturación. Y lo que busca la calculadora es tratar de concientizar esos efectos, ¿no? Que puedan generar en el usuario, ¿no? Y tratar de esa manera también ser consciente de cuánto se está beneficiando si es que tiene un cuidado debido de sus servicios internos. Esas son un poco las actividades que tenemos en el corto plazo, que ya venimos desarrollando, y próximamente vamos a presentar este estudio que les mencionaba sobre los efectos del COVID y la vinculación con el acceso al servicio, que los vamos a estar invitando para que estén presentes en ese desarrollo de este seminario, ¿no? En el que vamos a invitar a los que desarrollaron el estudio y muestren la evidencia y la importancia de los servicios de saneamiento. Bueno, muchas gracias a ustedes por su tiempo y por haberme escuchado esta tarde. Gracias. Gracias, Mauro. Ahora toca la segunda parte de esta reunión. Me gustaría
que los que tengan el interés de poder participar puedan levantar la mano para que el equipo técnico le pueda permitir el acceso. El representante de Cusco, don Guillermo, adelante, por favor. Sí, muy buenas tardes. Es un gusto, un gran gusto escuchar al nuevo presidente de la SUNAS, el ingeniero Mauro Gutiérrez. Muchísimas gracias, ingeniero, por su presentación. Creo que ha tocado unos elementos muy relevantes. Hace, bueno, tal vez más de 3 años estoy golpeando sobre el mismo clavo, que es el problema de la continuidad. Acá en Perú, por norma, se permite una continuidad menor a 24 horas. Hasta donde he podido verificar, esto ocurre prácticamente en todas las ciudades del Perú, ¿no? Una continuidad menor a 24 horas. La continuidad menor a 24 horas significa una contaminación en los momentos que la presión se va. Eso ocurre todos los días, probablemente cuando se trabaja con continuidades menor a 24 horas. Entonces, esto implica un problema para la salud, porque el agua de esta forma no llega a ser confiablemente potable. No podemos hablar de agua potable. No sé si me pueda permitir compartir la pantalla para mostrar una sola figura, que es el mapa mundial sobre potabilidad de agua en todo el mundo. Y veremos cómo está Perú clasificado. ¿Es posible? A ver. Sí, es posible. A ver, por favor, el equipo técnico. Sí, aquí está. No sé si lo pueden ver. Sí, se ve. Sí, esto es un mapa del World Resource Institute que, bueno, la misma SUNAS, en una respuesta a los tantos reclamos que hice, me enviaron un dato diferente a pero del World Resource Institute. Revisé su página web y esto es lo que da sobre la potabilidad de agua en el mundo. Estamos viendo América Latina, estamos viendo Perú, está en colores oscuros, mientras que Chile, Argentina y muchos otros países están prácticamente en blanco. Los colores oscuros refieren a que el agua en estos países no es potable. No es considerado potable por este instituto, ¿no? Mientras que en Perú sí se considera que lo es. Bueno, uno de los elementos de sus consideraciones debe ser la continuidad, que en la mayor parte del Perú, como he dicho, es menor a 24 horas, generando problemas de contaminación, ¿no? Entonces he propuesto durante los 3 años, en diferentes formas, hasta el cansancio de muchos, creo, pero no hasta mi cansancio, yo puedo seguir golpeando el mismo clavo, ¿no? Que es necesario cambiar esa norma. En muchos países, cuando se va la presión, o sea, cuando la continuidad no es 24 horas, entonces esto sería motivo para una alarma, mandar una alarma a la población por esta situación, porque cuando se va la presión, ingresan contaminantes, ¿no? En Perú también permiten una dureza y otros factores muy por encima de lo que se permite acá en el mundo, en otros países, ¿no? A ver, por ejemplo, en cuanto a dureza, lo normal o el rango óptimo es tener 80 a 100 miligramos por litro. En otros países se permite hasta 200 miligramos por litro y se considera en el mundo una calidad pobre cuando la dureza es más de 200 miligramos por litro. En Perú se permite hasta 500. Bueno, en algunos países eso se dará a los animales,
o en algunos casos extremos cuando, pues, digamos, en un desierto donde solamente hay agua muy dura y no hay otra cosa en muchos kilómetros a la redonda, ¿no? Esto se puede dar, ¿no? Pero en Perú la norma permite hasta 500 miligramos por litro. En Cusco, una ciudad en la sierra donde llueve, donde hay agua subterránea de buena calidad, pero no, señor, nosotros en la mayor parte de Cusco tenemos una dureza en las fuentes de agua de Piña y Pampa, que muchos conocen, ¿no? De 390 a 490 miligramos por litro, justo debajo de la norma, no permitido en muchos otros países. Bueno, espero poder trabajar con nuestro nuevo presidente ejecutivo para poder mejorar la situación en el Perú entero, no solo en Cusco. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, don Guillermo. Gracias por sus comentarios siempre, digamos, puntuales respecto a la preocupación que efectivamente tiene respecto al tema de la continuidad. Invitamos al ingeniero Felipe Mota, representante de la región Lambayeque. Adelante, ingeniero. Muy buenas tardes, no sé si me están recibiendo. ¿Puede levantar un poquito más la voz, que lo escuchamos bajito, por favor? A ver si ahora me reciben mejor. Ahora sí, a ver, lo escuchamos. Adelante. Un saludo al nuevo presidente, ingeniero Mauro Gutiérrez. Un gusto de conocerlo, y esta oportunidad siempre he querido, digamos, tener especialmente con el señor presidente, y gracias por esta oportunidad. Que les habla es el ingeniero Mota, ingeniero sanitario. Vengo de la época del Ministerio de Fomento y Obras Públicas sobre el problema del saneamiento. Y realmente en el norte la situación en la que se está viviendo es una situación bastante difícil, especialmente en Lambayeque. Definitivamente las normas, tanto para las empresas como para la SUNAT, son excelentes las normas. El problema es cumplirlas. Ahí viene el problema. Pero ¿qué nos hacemos cuando venimos, digamos, de una administración sumamente complicada, conflictiva, desde antes de 2017, que vino el fenómeno del Niño, y luego vino la pandemia? Entonces pueden ustedes imaginarse en la situación en la que se encuentran las empresas. Hablando en el caso específico de Lambayeque, fue intervenido por la OTAS en el 2017, y ahora que han pasado 5 años, la gente se pregunta, ¿estamos mejor o estamos peor del 2017? Pienso que el problema es estructural, y cuando digo estructural me refiero al manejo empresarial. La fórmula, digamos, o el procedimiento o las normas que se están aplicando no son las más adecuadas. Cuando en 5 años han desfilado 6 gerentes generales, eso les da una idea del manejo, digamos, de gobernanza y gobernabilidad que no es posible. Y cuando hablemos de gerentes generales, ya se pueden ustedes imaginar los gerentes de línea. Y cuando hablamos de gerentes en línea, hablamos de personal. Eso es lo que está sucediendo en el norte, y no solamente en este año. Es por eso, desde que asumí en esta tercera oportunidad que tengo para ser consejero de la SUNAT, invité en más de una oportunidad a tener una reunión en el terreno de los hechos, bien sea en Piura, en Tumbes, pero que nos escuchen, pero en el lugar, y visitar los lugares para poder, digamos, establecer cuáles son las coyunturas y cuáles son las alternativas de solución. Los ingenieros somos capaces de resolver el problema, pero muchas veces no somos escuchados. Le voy a dar un ejemplo, qué es lo que ha sucedido. Pertenezco también al Colegio de Ingenieros, y como tal fuimos a Lima a encontrar soluciones a los problemas. No estoy hablando de abastecimiento de agua potable, sino de estudios, dado de que tenemos amargas experiencias con los resultados de los estudios desarrollados en la evacuación de aguas fluviales. También se están haciendo los estudios de abastecimiento de agua potable para los 4 distritos.
Nos dijeron que presentemos en el mes de julio un documento solicitando porque no nos podían entregar. Fuimos en comisión, no solamente como un representante del Colegio de Ingenieros, sino un representante de la sociedad civil. Hemos presentado el documento solicitando el estado situacional y Vivienda nos da una respuesta que únicamente nos pueden dar resultados de la parte que está aprobada, de lo que está en proceso. No pueden entregar esos estudios. Me imagino que el Colegio de Ingenieros sí conoce, digamos, estos temas porque hay una serie de profesionales y no esperar que se concluyan los estudios para demostrarles que los estudios no han tenido la suficiente, digamos, tecnología de poder resolver el problema. Entonces, ahí viene el inconveniente de que todas estas más de 50 obras de saneamiento que están paralizadas tienen esas consecuencias que parte desde los TDR, y si los TDR no están bien planteados, entramos al desarrollo del expediente técnico, y si este expediente técnico no tiene el seguimiento correspondiente, tenemos que considerar que ese expediente, digamos, no está debidamente vertebrado, no está debidamente desarrollado. Y si es licitado, va a haber un contratista y el contratista va a encontrar no un problema, sino 1000 problemas. El ingeniero Gutiérrez, en sus manos está de poder tratar de encontrar un principio de solución, y el principio de solución considero que es el cambio de estructuras para orientar a un cambio a una solución que sea práctica y posible, dado que la población ya, digamos, tiene suficientes los problemas, y me gustaría, digamos, tenerlos por acá, por el norte. Ustedes pueden elegir, digamos, sea Tumbes, sea Piura, sea Lambayeque, para poder conversar al detalle, porque cada una de las poblaciones tiene problemas singulares, y pienso, digamos, que dentro del ámbito que corresponde a la SUNAS es el órgano fiscalizador, y muchas veces pues también tenemos que comprender la situación en la empresa que ha sido creado, no digamos ha contribuido naturalmente, sino ha sido creado por malas decisiones que no son convenientes para poder superar el problema y al menos mejorar la situación en la que se encuentra. Nuevamente los felicito por esta exposición que ha sido bastante clara, pero hay que ponerla en práctica. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Mota, por su comentario, y de acuerdo a la dinámica, al final de sus intervenciones, nuestro presidente ejecutivo va a comentar cada una de las mismas, ¿no? Adelante, don Martín Miguel Guamán Carranza, de la región Ancash. Sí, muy buenas tardes. ¿Me logra escuchar? Sí, bienvenido. Adelante. Muchas gracias, José, y agradecerle pues también al nuevo presidente, al señor Mauro, por su presentación. Y bueno, me uno a los comentarios de los otros miembros del Consejo de Usuarios. En especial, creo que cada región tiene pues su propia peculiaridad, sus propias necesidades, ¿no? Y toca destacar el piloto que están haciendo. Escuché que están haciendo un piloto con Data Lawyers, que me parece que sería muy importante difundirlo. Hace poco la SUNAF publicó un reporte de PETARS a nivel nacional, de cómo está toda la situación a nivel nacional, y es un instrumento muy importante porque de esa manera los usuarios conocemos cómo está la situación del manejo de las aguas en nuestro país. Y qué importante sería también, me pareció escuchar, si me equivoco me corrigen, que también pues se está haciendo, me parece, o si no se está haciendo, yo sugeriría al nuevo presidente ejecutivo considerar el tema de la problemática de la potabilización del agua, hacer un padrón, un mapa, donde el usuario pueda sentirse seguro de cómo está realmente su sistema de potabilización de agua. Es muy cierto lo que dice don Guillermo de Cusco, que siempre, cada vez que ha habido consejo de usuarios, él siempre ha estado ahí, dale y dale con este problema de la continuidad, de la calidad, y creo que todos exigimos lo mismo, ¿no? Y creo que eso es la idea, ¿no? Tener un país donde podamos tener un nivel de calidad apto, una buena gestión de recursos
buen recurso humano también que gestione todo esto. Ciertos SUNAT tienen sus limitaciones, las operadoras tienen sus funciones, ¿no? Pero creo que todos trabajando en conjunto, con diálogo, con bastante coherencia, con dinamismo, con planes estratégicos ya definidos, creo que se lograría tener buenos avances, ¿no? Yo felicito, ojalá le auguro los mejores éxitos al nuevo presidente ejecutivo. Sabemos que a veces los cargos políticos pues están muy sensibles al tema de los tiempos, pero esperamos que en este periodo don Mauro pueda dar esa facilidad a los consejos de usuarios para acercarnos más, poder plantearles las necesidades, hacer difusión de lo que se tiene y de lo que se puede mejorar. Y de esa manera, inclusive desde la academia, desde el sector privado, desde las mismas entidades comprometidas. Acá en mi región, por ejemplo, hay muchas organizaciones comunales que están haciendo el esfuerzo. Hay bastantes chicos que salen de la universidad, que son de ingeniería sanitaria, que están trabajando en ATMs y están dando realce a los centros, a las organizaciones comunales en el tema de cloración, en el tema de calidad de agua, pero aún falta, es cierto, falta medición, falta el data lawyer, falta registrar. Por ejemplo, entré al DATAS hace poco para ver un estudio y está completamente pues desfasado el DATAS, ¿no? Es una pena que los funcionarios que a veces están en algunos municipios no cumplen con esa función. Entonces sería bueno que las UNAS, así como ha publicado este reporte de PETARS, también pueda tener a la mano este tema de reporte de las plantas potabilizadoras a nivel nacional, de los sistemas de calidad de agua de las zonas rurales. Acá en mi zona, en la zona Sierra de Ancash, también como en Chimbote, se está trabajando bastante con el tema de la cuota familiar y creo que SUNAS en esa parte está cumpliendo, pero hay que esforzarse, ¿no? Hay que seguir esforzando, hay que seguir apoyando lo bueno y por favor, si estas acotaciones que he hecho lo pudieran tomar en cuenta para que la gente, los beneficiarios, los usuarios, sientan que el sistema de agua potable, que su sistema de saneamiento es suyo, porque cuando uno cree que es de uno mismo, lo cuida, lo protege, exige la calidad, etcétera. Entonces, creo que eso va a ser importante. Muy amable, gracias. Muchas gracias, don Martín. Adelante, Henry Carhuatocto del Consejo de Usuarios Lima. Gracias. Mis mejores deseos al nuevo presidente del Consejo Directivo, SUNAS. Y solo puntualmente quería advertir que bien decía él que lo ideal sería que el agua potable se pueda beber directamente del caño, ¿no? Sin embargo, en Lima, por ejemplo, tenemos la problemática de metales pesados, del agua que tiene una deficiente calidad, y el último derrame de zinc en un río cercano a Lima preocupa, así como los metales pesados en general en el agua del cual se nutre los operadores, y los derrames de petróleo en Loreto, en las zonas amazónicas, que también disminuyen la calidad del agua. Y yo quisiera escuchar de qué manera SUNAS va a coordinar con el ANA y otros organismos competentes para poder enfrentar esta realidad, porque de verdad es sumamente penoso que, no obstante tan cercano este acontecimiento de el derrame de zinc, muy poco se haya hecho, ¿no? Y hay una relavera cerca de Lima que también genera un riesgo y zozobra a la población sobre la calidad del agua, ¿no? Esto no es parte de la agenda que he escuchado y me gustaría que lo incorpore porque es la problemática que vive en las zonas rurales, pero también en las zonas urbanas, porque el agua viene de la misma fuente, ¿no? Muchas gracias. Gracias, don Henry. Bien, damos pase a Berta García. Adelante, Berta. De la región Tumbes. Buenas tardes. Berta, sí, buenas tardes. En primer lugar, felicitar y destacar la labor del doctor Mauro Gutiérrez y su brillante exposición. Soy de la región Tumbes, una región quizás un poco olvidada a veces o muy poco conocida, ¿no? Pero estamos en una cuenca binacional transfronteriza, ¿no? Es Perú y Ecuador, con muchas potencialidades. Tenemos el 35% de área protegida. Tenemos acciones como proteger nuestras cuencas altas y también la cuenca baja. Y en este contexto tenemos que potencializar y concientizar a la población para que sigan este cometido.
Tenemos lluvias todo el año, también por ese lado podemos también trabajar en el contexto de la cosecha de agua de lluvia. No obstante, tenemos el problema de la contaminación transfronteriza muy conocida, y esta contaminación hace que en algunas localidades el agua llegue completamente contaminada y exclusivamente en zonas rurales específicamente. Teníamos un curso con la Autoridad Nacional del Agua, y en este contexto veíamos y hicimos la división, ¿no? O sea, cómo usan los usuarios de la parte rural con la parte urbana. Y tenemos que el desperdicio de agua, desperdicio digo yo entre comillas, sería 88% que se utiliza en la agricultura. Y eso debemos ir reduciendo, ir bajando, ¿no? Concientizar a los usuarios, a los agricultores, que siembren cultivos en los que se utilice menos agua, ¿no? Y la diferencia también que hay un contexto también que es importante promover, que es la equidad de género. Se utiliza el agua en base al uso social, a todo, pero también las mujeres y los varones lo utilizan de manera diferente. Hay varias acciones. Y por último, también indicar que queremos un poco más de potencialidad de nuestra empresa Aguas de Tumbes, que de repente consiga un mejor presupuesto o articular con fuentes cooperantes para que el servicio se desarrolle de manera más oportuna, de mejor calidad, y llegue a la mayoría de usuarios en las condiciones como debe ser. Y ya lo manifestaba un representante del Consejo de Usuarios. Chile, por ejemplo, ya lo tiene. Usted va al grifo y utiliza directamente el agua. Me pasó que fui a un hotel y pedí un vaso de agua, pedí agua en la cocina del hotel, pero del grifo yo podía tomar directamente en Chile, ¿no? Queremos también ir avanzando en ese contexto, tanto en la parte urbana como en la parte rural. Eso es lo que quería aportar. Gracias. Muchas gracias, Berta, y próximamente vamos a trabajar juntos, como siempre, con la Oficina Desconcentrada para socializar este proyecto de estudio tarifario de Tumbes, donde justamente se van a abordar estos temas que ha señalado usted. Damos pase a Tomás Alarcón. Buenas tardes con todos. Felicitar al economista Mauro Gutiérrez y desearle éxitos en su gestión. Bueno, nosotros, bueno, yo soy de Pucallpa, Consejo de Usuarios Oriente. El drama en la selva en general, especialmente en Pucallpa, Ucayali, es que tenemos tanta agua y no tenemos el servicio adecuado, ¿no? En calidad y en cantidad. Se repite siempre, todos los años, en que en época de vaciante, el río, digamos, baja su caudal, pero la EPS, en este caso de Mapacopsa, nunca toman sus precauciones. Creo que recién lo están haciendo, pero después de muchos años. Para aclarar que Pucallpa tiene dos modos de abastecimiento. Uno del río, Ucayali, que pasa por la ciudad, por un costado de la ciudad, y otra forma de abastecimiento es de las aguas subterráneas. El agua superficial, digamos, captada del río, probablemente abastezca un 40 a 50% como máximo del servicio de acá en Pucallpa. La continuidad del servicio ha bajado, según tengo entendido, por el tema de la balsa de captación, que no está adecuada para las épocas de vaciante. Pero el gran problema viene que el resto de la población se abastece, como dije, de aguas subterráneas. Estas aguas subterráneas, digamos, se extraen a través de pozos tubulares que están, digamos, mal construidos, mal diseñados. Ahí coincido con Ligero Mota, que pues se le encarga estos proyectos a gente inexperta probablemente, y lo tratan el estudio como un tema así muy superficial. Entonces, el producto de esto es agua de mala calidad, con alto contenido de metales pesados. Uno puede advertir esto porque en los servicios higiénicos, en el cerámico queda, digamos, las manchas amarillas. Según he consultado a expertos sanitarios, son aguas con alto contenido de fierro y manganeso a la vez, y probablemente otros metales pesados. Entonces, la población consume esta agua, en gran parte de la ciudad consume esta agua. Y eso pues ha de ser fatal para las personas que
lo consumimos, ¿no? Uno de ellos soy yo. Yo tengo que comprar para abastecerme de agua, digamos, para la cocina y la bebida de agua en bidones, tratada ya aparte, ¿no? Y muchos lo hacen así como el que habla. Pero mucha gente no tiene esa posibilidad probablemente y tiene que servirse de esa agua y además de los pozos tubulares que han perforado hace mucho tiempo acá en la ciudad de Pucallpa cuando no había la restricción de lana y las aguas son de malísima calidad, definitivamente son muy malas. Y esa es la realidad de esta ciudad. Los problemas probablemente se estén viendo, ya se vayan a ver con los efectos dañinos a la salud. Entonces, tenemos también un proyecto integral donde entiendo que este proyecto contempla el abastecimiento en su totalidad de aguas subterráneas con reservorios apoyados y reservorios elevados, ¿no? Pero ya tiene 7 años más o menos en estudio. Entiendo que es una inversión de 700 millones de soles que podría solucionar quizá al 90% el problema del agua, quizá ojalá sea al 100%, eso es lo que uno espera, pero son 7 años de estudio, o sea, se arranca un estudio y nunca se termina, ¿no? Y definitivamente la necesidad de la población queda a un lado cuando eso, el objetivo principal, me parece, de todo lo que estamos tratando es el usuario, la población, es la persona humana. Eso quería comentarles respecto a esta zona, a esta ciudad, y les agradezco por haberme invitado y agradezco ser miembro del Consejo de Usuarios. Muchas gracias. Gracias, don Tomás. Adelante, Wilfredo Pérez. Muy buenas tardes con todos. Felicitaciones para el ingeniero que asume el cargo de la SUNAS, Mauro Gutiérrez. Bien, es un problema de nunca acabar esto del problema del agua a nivel nacional, principalmente en ciudades como Cerro de Pasco, ciudades como Huancayo, ¿no? Que tienen que batallar constantemente sobre la calidad del agua. Hablando propiamente de Pasco. Cerro de Pasco es a una altura de 4.380 metros sobre el nivel del mar y es una ciudad que se abastecía del agua potable a través de un canal que venía de la laguna Cucocha y en el transcurso de ese canal venía gran cantidad de contaminación de todo tipo, incluyendo las heces de animales, incluyendo las heces humanas. Entonces, recibíamos un agua de pésima calidad y que al momento de sedimentarse formaba costras, ¿no?, de buen espesor en los utensilios de cocina. Entonces, pero esto prácticamente ha sido ya de alguna manera mejorado con el proyecto que se ha concluido, o está por concluirse ya en su totalidad, ¿no? Con un servicio de agua que viene de la laguna Cucocha, que es la única laguna que tiene la cota más alta que la ciudad de Cerro de Pasco, porque de las demás lagunas de Cerro de Pasco prácticamente están por debajo de la cota de la ciudad. Entonces, esta oportunidad que tenemos nos permite tener agua de buena calidad, pero todavía hay deficiencias en la cloración. No hay una buena responsabilidad de la EPES y esto es un problema que se debe solucionar, un problema que se debe mejorar. Hablando de la provincia de Daniel Carrión, prácticamente tiene los mismos problemas de carencia de agua potable. Incluso su sistema de saneamiento no está concluido. Y lo mismo ocurre también con Oxapampa. Entonces, lo que significa es una buena política, ¿no?, de saneamiento que permita a estas ciudades prácticamente que gozan de gran cantidad de agua, ¿no?, para poder consumir, tener buenas plantas de tratamiento que les garantice la salud y una buena calidad de vida. Pues. Esto es lo que ocurre acá en Pasco y muy bien el planteamiento, muy bien la propuesta que están haciendo, que quisiéramos también que esto llegue principalmente de manera oportuna y también se tenga en cuenta de que las empresas mineras, ¿no?, están prácticamente fisurando el terreno, el territorio de algunas comunidades, permitiendo la filtración de contaminantes mineros
malogrando prácticamente incluso sus sistemas ya construidos de agua potable. El caso de la quinoa que tenemos acá en Pasco, un sistema de agua potable de buena calidad de agua, prácticamente ha sido contaminado por la empresa Nexa de Milpo. Y ahora ese sistema de agua potable prácticamente no está en condiciones de servir a la población. Todas estas cosas generan pues problemas que no nos permite tener una buena calidad de vida. En cuanto también a la situación de Ana y Ala, que deben tener mucho mayor cuidado en cuanto a la expedición de las licencias correspondientes a las mineras y que éstas no se aprovechen de ello para poder sacar gran cantidad de las reservas de agua de las lagunas y perjudicar con su decaimiento y la falta de repente en el futuro. En cuanto a que el agua se pueda tener las 24 horas, en el caso de las ciudades como están en la zona andina, yo creo que se abastecen solamente las lagunas. Yo creo que teniendo el agua durante una duración de 24 horas al día, lo secaríamos la laguna en menos tiempo. Y eso también hay que no ser previsivos de tal manera que la población tenga pues, un buen comportamiento y conciencia del uso del agua. Muchas gracias. Gracias, don Wilfredo Pérez. Por un tema de horario, porque nuestro presidente también tiene otras actividades, le voy a agradecer a don Lucho Bendezú que podamos luego compartir con otra reunión para que pueda un poco explicarnos la situación. Me imagino que también quiera expresar ahí. Pero por un tema de hora, le damos la palabra a Mauro para que nos pueda, a nuestro presidente ejecutivo, para que nos pueda comentar o dar precisiones respecto a las inquietudes mostradas hasta el momento. Adelante, Mauro. Bueno, en primer lugar, Mauro, no se te escucha. ¿Ahora se me escucha? Ahora sí. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer la presencia de todos los miembros del Consejo de Usuarios y que este sea un espacio permanente que podamos conversar. Como inicié esta reunión, la sea presencial, pero si no, es necesario para poder identificar las necesidades, ¿no? Y ver desde el regulador cómo podemos ayudar en este proceso, ¿no? Se han hablado varios elementos relacionados al tema de cómo el regulador puede ayudar al tema del seguimiento de las inversiones, la calidad de las inversiones. Creo que ese es un tema importante, por lo menos desde el seguimiento de las inversiones, ¿no? Ya lo había mencionado, eso es un aspecto que vamos a enfatizar en este periodo. También se ha mencionado los riesgos que implica el no tener la continuidad. Concuerdo justamente que tenemos brechas importantes de continuidad. No solo es que tengamos o no 24 horas de servicio. Primero es saber dónde es que existen estos déficits, ¿no? El usuario lo conoce, pero a veces de manera agregada no es sabido dónde es que se presentan estas variaciones, en qué momento del día no tenemos agua. Y eso es un poco también transparentar cuál es la calidad real de la prestación del servicio. Por eso hablábamos mucho de tratar de tener sistemas que identifiquen cuál es el nivel de provisión realmente del servicio y la continuidad. Y ver en esos sitios, como se menciona, tener un cuidado mayor para tratar de ver efectivamente cuál es la calidad de la cloración o la calidad del agua en esos puntos que pueden tener mayor riesgo. Por eso es importante el monitoreo en tiempo real, ¿no? Y en eso nos vamos a abocar mucho en este tiempo, ¿no? Se ha hablado también de los riesgos que puede implicar, digamos, el caso del zinc, ¿no? Que pasó en Canta hace unos meses. En realidad fue casi 2 meses y medio que sucedió este evento. El regulador rápidamente participó ahí, ¿no? Con el propósito, primero, de saber cuál era, si es que había una afectación en la prestación. La planta estaba cerrada en ese momento, por tanto, no estaba abasteciendo el río Canta, digamos, el río Chillón, disculpen, no fue afectado y por tanto no hubo afectación en esa planta. Pero también las organizaciones comunales y las localidades que estaban a su alrededor fueron monitoreadas con el fin de saber si efectivamente se había producido algún riesgo, ¿no? Y SUNAS tuvo un papel inmediato en la actuación en este tema. Se mencionó que no se había considerado explícitamente GRD, ¿no? Pero
justamente eso está dentro del aspecto de este usuario futuro. Si nosotros no tenemos la sostenibilidad futura que está vinculada a gestión de riesgo de desastres, ¿no? Y la actuación en estos casos, ¿no? Poco vamos a tener la sostenibilidad hacia adelante, ¿no? Es un elemento crítico. Justamente el día de ayer se ha hecho la actualización del equipo de gestión de riesgo de la SUNAS y también las actualizaciones que vamos a desarrollar, un simulacro, se va a desarrollar los primeros días de septiembre, con las CPS, con las ODS, disculpen, las oficinas desconcentradas, ¿no? Con el fin de ver cómo es que tiene que actuar el regulador ante la presencia de un riesgo de desastre, ¿no? Y qué comunicación, cómo debe actuar, siendo elementos importantes justamente para tratar de ver, minimizar, adecuar si se presenta una situación de riesgo, ¿no? Se ha hablado del tema de concientizar en el uso del agua, efectivamente, ¿no? La idea no solo es aumentar la oferta, sino hacer una demanda racional del uso del agua, ¿no? Por eso es muy importante el papel de la valoración, ¿no? Que los usuarios tengan una valoración real también y sean conscientes que su consumo no racional puede estar afectando a otros que necesitan el agua, ¿no? Y por tanto, el agua, a ser un recurso escaso, un mal uso va a terminar implicando que si tengo la suerte de tener agua, ¿no? Voy a estar afectando a otros que no puedan tener este servicio. Se mencionó y un poco contar también los pilotos. Rápidamente voy a mostrar unas láminas, ¿no? De lo que venimos haciendo en el sistema de pilotos, que lo queremos expandir el próximo año de manera masiva, ¿no? Este es el caso de un piloto que desarrollamos con tecnología trabajada con la Universidad, la UTEC, la Universidad de Ingeniería y Tecnología, que mide, busca medir y remitir de manera remota a través de telemetría los niveles de cloración de las plantas en las pequeñas ciudades. Actualmente tenemos 10 centrales que vienen reportando esta información y lo vamos a ir escalando el próximo. Este año, antes de finalizar el año, vamos a prácticamente duplicar esta capacidad, pero el propósito es en el año 2023 tener una cobertura por lo menos a nivel de pequeñas ciudades. Siguiente. Acá un ejemplo, ¿no? Este es, se puede ver ahí el aparato que se está mostrando en esta parte. Este es el diseño que se desarrolló y ya hay 10 de estos equipos. Actualmente están reportando desde Cajamarca y Cusco. Y esta información nos remite en tiempo real en relación a cuál es el nivel de la cloración que se presenta en estos sistemas, ¿no? De esa manera podemos, con un semáforo, saber cómo está brindándose el nivel de cloración en el servicio, ¿no? Muy importante para tratar de asegurar la prestación de la calidad efectiva del mismo. Siguiente. Y en el sistema de Data Lawyer se había mencionado en San Martín, por ejemplo, ¿no? Hemos desarrollado no, esta es la aplicación del otro piloto. El Data Lawyer está desarrollándose el piloto en San Martín, ya lo venimos desarrollando, ¿no? Hemos colocado el sistema en distintas partes de la ciudad y esta nos muestra, por ejemplo, ¿no? Información en relación a los niveles de la continuidad del servicio durante el día, ¿no? El sistema lo que hace es recoge información cada 30 minutos y remite esa información, ¿no? Y podemos hacer un seguimiento del nivel de servicio. Esto, como se ha mencionado, es importante para tratar de identificar cuáles son las zonas de mayor riesgo, si es que, o por lo menos, si se viene cumpliendo o no el tiempo, el horario programado por las empresas prestadoras, ¿no? Y si se presentan diferencias, tratar de analizar cuáles son las razones de las mismas, pero también, como ya al inicio el representante de Cusco mencionó, el tema de tener bajos niveles de continuidad pueden tener otros efectos, y esto también identifica los lugares donde se tiene que tener un nivel de supervisión más adecuado, por lo menos hasta que se puedan realizar las inversiones que puedan mejorar los niveles de continuidad. Eso es lo que quería mencionar. Me gustaría conversar con todos ustedes, tener más espacios para esto, y creo que vamos a tener estas reuniones que nos van a permitir intercambiar ideas y tratar de desarrollar prioridades. Muchas gracias a todos por su presencia esta tarde. Bien, yo antes de que Mauro pueda retirarse, los invito por favor a que puedan encender sus cámaras los que sí deseen para tomar una foto que registre este encuentro, este primer encuentro, como bien ha remarcado Mauro, no va a ser ni el único ni el último, y la idea es mantener un contacto con ustedes, con su agenda, la agenda que ustedes también están trabajando ya con cada una de nuestras oficinas desconcentradas. Ok, la parte técnica me avisa, por favor, para poder... no me permite prender la cámara.
Por favor, a don Guillermo de Cusco, activar la cámara, por favor, de don Guillermo. De Felipe Mota también. Ingeniero No me Mota permite, también. no me permite cambiar Sí, en este prender momento la están. cámara. Ahí Dice, está. no puede iniciar su video porque el hospedador lo detuvo. Ya lo estamos viendo, ingeniero Ya está, Guillermo. ya está. Ingeniero Ya Mota, está. también ya lo estamos viendo. Sí, ok. Listo. ¿Alguien más, por favor, que no pueda prender su cámara? Listo. A ver, somos todos. Amplia sonrisa, por favor. Listo, muchas gracias. Gracias. Gracias, Mauro. Más bien, yo quiero retenerlos unos minutos a los integrantes del Consejo de Usuarios porque hay un mensaje que queremos compartir con ustedes. Agradecemos a Mauro que ya se tiene que retirar. Gracias, Mauro, por Gracias a usted. estos mensajes. Más bien, tenemos una próxima actividad, integrantes del Consejo de Usuarios. Le voy a dar pase a Augusto de la Dirección de Políticas y Normas, quien tiene un mensaje para ustedes. Adelante, Augusto. Gracias, José. Buenas tardes con todos. Bueno, mi nombre es Augusto Hurtado, soy ingeniero sanitario de la Dirección de Políticas y Normas de la SUNAS. Bueno, comentarles que en la dirección estamos ya trabajando los informes de análisis de impacto regulatorio relacionados con problemas públicos que fueron aprobados en la agenda temprana. Dentro de ellos está analizar el problema público que tiene que ver con el problema de la falta de normatividad para asegurar un adecuado mantenimiento y cuidado de las estructuras de saneamiento, ¿no? Específicamente, la falta de tapas en buzones, cajas de registro y cajas de medidor, ¿no? Como primera actividad de elaborar este informe es realizar una consulta pública temprana para delimitar adecuadamente el problema las causas que están generando este problema y sus efectos, así como también quizás algunas posibles soluciones que podríamos implementar, ¿no? Por ello hemos identificado organismos de interés, dentro de ellos está la población, y por el tiempo que tenemos para desarrollar este informe, hemos identificado representantes como la Defensoría del Pueblo y en este caso también el Consejo de Usuarios, tanto del norte, sur, oriente y centro, ¿no? También como en Lima. Entonces, por ello quería hacer la invitación a todo el Consejo de Usuarios para participar de este proceso de consulta que ha sido programado para el 24 de agosto a las 6 p.m., pues vamos a hacerlo por la plataforma Teams. También ya el informe guía de esta consulta temprana ya ha sido publicado en la web de la SUNAS. También también he visto que se los han compartido por correo y sería importante si le dan una revisada para tener esta reunión dinámica del día 24 y poder tener el aporte que ustedes consideren después de estar viendo este problema público que probablemente algunos de nosotros ha evidenciado en su ciudad. Está caminando y identifica un buzón sin tapa y ya sabemos el riesgo, el peligro que tiene para la población en general. Por eso agradecerles este tiempo de escucharme y nos vemos en todo caso el día Augusto, 24 a ver, de agosto. repite el día y la hora, por favor, para que todos puedan agendarlo los integrantes del Consejo de Usuarios, por favor. Es el 24 de agosto a las 6 p.m. La plataforma es por Teams. También le hemos hecho el envío del enlace para que se puedan conectar en ese momento. Jueves 24 de agosto, por favor, a las 4 de la tarde, ¿no, Augusto? 6 p.m. 6 p.m. A las 6 p.m., perdón, a las 6 de la tarde. Sí. Gracias, Augusto. Gracias, José. Muchas gracias. Bien. Tenía una pregunta. A ver, Henry, adelante, por favor. Si en esa capacitación también podrían integrar una exposición sobre los seguros que se activan en caso que ocurra un accidente por estas deficiencias en la infraestructura, sería fenomenal. Hay que aprovechar una oportunidad y si hay que coordinar con SBS o con otra organización, sería muy bueno.
Ok, perfecto. Listo. Bien, agradecemos a cada uno y una de ustedes. Gracias por haber aceptado esta invitación, por compartir sus comentarios. Hay algunos que se han quedado ahí, como se dice, en el tintero. Esperemos que la próxima reunión que vamos a programar con el presidente puedan tener esa oportunidad, no solamente de manera virtual, sino también presencial. El presidente ejecutivo, el economista Mauro Gutiérrez, va a viajar en cada una de las regiones y ahí habrá oportunidad también para que podamos conversar de manera directa. Reitero el agradecimiento de la alta dirección. Muchas gracias a cada una y uno de ustedes y que tengamos todos muy buenas tardes y un buen fin de semana. Cuídense. Gracias, buenas tardes. Gracias con todos. Buenas tardes, gracias. Pasa un bonito día. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.